Empezamos. Los trabajadores de la Fiscalía de Manta se encuentran en teletrabajo tras el ataque armado que sufrió la institución la tarde de hoy. Este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación. Así quedaron los ventanales de la Fiscalía de Manta luego de que este lunes un grupo de sujetos armados que se transportaban en un vehículo color azul dispararon contra las instalaciones de la institución ubicada en la avenida 4 de noviembre. Este hecho violento ocurrió pasadas las 12 del día. Funcionarios y usuarios estaban al interior de la entidad cuando se produjo la alarma. No obstante, no hubo heridos ni víctimas mortales, solo daños materiales. Los sujetos armados habrían dejado estos panfletos con amenazas de parte de una banda narcocriminal. En la escena se levantaron al menos 9 indicios balísticos. Los proyectiles traspasaron los ventanales. Tiempo después, el vehículo en el que se transportaban los delincuentes fue incinerado en el sector Palo Santo de la parroquia Tarqui. Una vez que el personal policial arribó, pues acordonó en primera instancia, se activaron todos los protocolos de seguridad, acordonamos el lugar, evacuamos a las personas y efectivamente una vez que se han realizado el barrido correspondiente, podemos indicar que existen detonaciones aparentemente desde afuera hacia el interior para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en este edificio. Han decidido laborar vía virtual. La Fiscalía General del Estado se pronunció y aseguró que ya se abrió una investigación por este caso. También reiteró su llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del personal misional y administrativos de las fiscalías de escala nacional. De su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces comunicó que repudia este hecho y rechaza cualquier tipo de accionar violento. Este ataque sucede en medio de la declaratoria de conflicto armado interno. Esmeraldas cumplió este domingo 15 días sin muertes violentas gracias a la intervención de las fuerzas del orden en los 7 cantones de la provincia. Sin embargo, este fin de semana se registró un asesinato. Además, los comerciantes ya han abierto sus puertas en un 90%. Después de varias semanas de violencia que atravesó la provincia de Esmeraldas, la tranquilidad ha vuelto completamente a las calles. La ciudadanía ha retomado sus actividades diarias, los comercios se han reactivado completamente y los estudiantes han vuelto a sus instituciones. Los comerciantes alegan sentirse más seguros y esto gracias a la presencia de la fuerza pública. Actualmente estamos más tranquilos, tenemos más paz, podemos trabajar más tiempo, pero hace un tiempito atrás veo que la ciudad ya puede estar con más tranquilidad, podemos trabajar tranquilos. En un recorrido por las principales calles de la ciudad junto al gobernador de la provincia, pudimos constatar que el 90% de los comercios abre sus puertas con total normalidad, gracias a los operativos que realiza el bloque de seguridad permanentemente para capturar a los integrantes de las organizaciones terroristas. Se vive ya un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, la gente puede, como usted puede notar, la gente está caminando normalmente, tranquilamente, puede respirar. Tenemos aires de libertad en Esmeraldas. Y es así como Esmeraldas ha retomado sus actividades. Ya los comerciantes han abierto sus puertas en un 90% y las personas han salido también a las calles a hacer sus actividades diarias. Esto gracias a la intervención de la fuerza pública. La policía, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, realizan operativos por aire y por tierra en los sectores más conflictivos de la ciudad, donde se ha logrado capturar a importantes cabecillas de organizaciones delictivas. Estamos trabajando justamente para aprenderlos, para detenerlos, para que permitan que los derechos de todos los ecuatorianos sigan prevaleciendo y el bien común esté sobre todos nosotros. Pero luego de 16 días sin muertes violentas, en redes sociales circuló un video que evidencia que la noche de este domingo se registró un asesinato en el sector de la Propicia 2 al sur de la urbe. Ante esta situación, la ciudad continúa militarizada para contrarrestar a las bandas del crimen organizado. Y las muertes violentas en el distrito Nueva Prosperina en Guayaquil, el territorio más violento del país, se han reducido en un 80%. El conflicto armado interno ha permitido varias intervenciones contra las estructuras terroristas.
Esta es la avenida Casuarina, ubicada en el noroeste de Guayaquil, calle principal de acceso para ingresar a los sectores que conforman al distrito Nueva Prosperina, territorio considerado hasta finales del año pasado como el más peligroso del país y el tercero a nivel mundial, esto por la presencia de 4 grupos narcodelictivos, los Fatales, las Águilas, los Choneros y los Tiguerones, que se disputan los territorios. Pero ahora, la declaratoria de conflicto armado interno ha permitido disminuir las muertes violentas en al menos 87%. Esto en comparación al año anterior, en donde del 1 al 29 de enero de 2023 se reportaron 52 asesinatos y ahora 7 en 2024 en el mismo periodo. Policía Nacional venimos realizando operativos antidelincuenciales y de contención en este distrito. Los operativos han dado sus éxitos, por eso tenemos una considerable reducción de las muertes violentas. Estos operativos han dejado como resultado la detención de varios cabecillas criminales, entre ellos alias Pingüino, dedicado a los delitos de extorsión y perteneciente a la banda de los Choneros. También se han desmantelado circuitos de cámaras de seguridad, uno de ellos operado desde el Hotel de la Mafia, y se han pintado más de 15 murales alusivos a organizaciones delictivas. Hemos reforzado las unidades de policía comunitaria, hemos reforzado el patrullaje y hemos reforzado con motocicletas para poder nosotros responder. Nos pedimos que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional, en el trabajo que venimos realizando. La denuncia es importante. Y es que los delitos de extorsión y robo se continúan registrando en el distrito Nueva Prosperina. Sin embargo, la Policía Nacional, con este tipo de operativos que se han desplegado en diferentes sectores conflictivos de este punto del noroeste de Guayaquil, intentan reducir también esta cifra. Tenemos una considerable reducción también en esto, no tenemos ya denuncias en los UPC, como había constantemente anterior, de estas amenazas a las personas con panfletos, con explosivos que ponían en sus locales comerciales. La policía de este distrito afirma que continuarán desplegando operativos de allanamiento y captura contra estas estructuras criminales y terroristas, en busca de retomar el control y la paz que necesitan las familias que allí habitan. Continúan los controles por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En estos 20 días de estado de excepción se han ejecutado más de 55.000 operativos a escala nacional. Bernarda Ceballos está con nosotros. Bernarda, ¿cuáles son los resultados? Tú nos cuentas. Amigos, ¿qué tal? Piscinas, discotecas y hasta conexiones fraudulentas de internet al interior de las cárceles. Celdas VIP junto a armamento y droga encontrada bajo el piso de la habitación de guías penitenciarios son parte de los resultados obtenidos. En lo que va del estado de excepción, más de 4.000 delincuentes han sido detenidos, de los cuales 237 son procesados como terroristas. Y a esto se le añade la incautación de más de 1.400 armas de fuego y más de 5.000 explosivos. Más detalles en el siguiente reportaje, veamos. Un nuevo operativo se ejecutó este lunes al interior de la penitenciaría del Litoral. Escopetas, explosivos, municiones, droga y hasta videojuegos se hallaron al interior de una caleta ubicada en el pabellón 10. Ya son más de 20 días de estado de excepción y la fuerza pública continúa decomisando objetos prohibidos al interior de esta cárcel. Durante el fin de semana, por ejemplo, colchones y demás artículos no autorizados fueron retirados de las celdas e incinerados. Durante el último fin de semana también se intervino en la cárcel de Chimborazo. Aquí no solo se encontró armamento y droga camuflada bajo tierra, también se halló televisores, refrigeradoras, cámaras fotográficas y hasta chips nuevos para celulares. A través de estos operativos, comenzar a limpiar los centros carcelarios, fundamentalmente acá en la ciudad de Riobamba. Estas, en cambio, son las imágenes de la cárcel de Cotopaxi. Piscinas, discotecas con luces LED y celdas VIP con baño propio. Fue lo que la fuerza pública encontró en este penal durante un operativo realizado el sábado. Según lo detalla este video del ejército ecuatoriano, los privados de la libertad también habrían tenido que pagar para obtener comida. A escala nacional, más de 55.000 operativos se han ejecutado, no solo en centros reclusorios, también en viviendas ubicadas en sectores considerados como puntos calientes del país. También se han efectuado 91 operaciones contra grupos terroristas y al menos 6 ya han sido abatidos.
Durante los últimos días en Manabí y Esmeraldas se realizó el bloque de seguridad en viviendas de Portoviejo y la ciudad de Esmeraldas. Aquí se decomisaron armamento, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Atención, el presidente de la República dispone la repatriación de presos extranjeros que cumplen penas en nuestro país. Mediante decreto ejecutivo número 139, el presidente Noboa le dispone al SNAI, al Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad, para que realice los procedimientos administrativos para la repatriación de personas extranjeras con sentencia emitida en Ecuador, para que las cumplan en su país de origen. Con esto el gobierno busca bajar el hacinamiento de las cárceles del país. El Consejo de la Judicatura declaró en emergencia el proceso para designar con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Esto permitirá cubrir de forma temporal las vacantes que quedarán a partir del 3 de febrero, fecha en la que 4 jueces cesarán funciones. Luego de negar el séptimo intento de Javier Muñoz por sesionar desde la cárcel 4 de Quito, el Pleno del Consejo de la Judicatura se reunió este lunes con la finalidad de buscar un camino hacia la integración total de la Corte Nacional de Justicia. Tras una sesión de 2 horas, por unanimidad se declaró como emergente el proceso a través del cual se seleccionará y designará con jueces temporales para evitar dilaciones en el sistema de justicia. Surge la necesidad constitucional y legal de evitar que la Corte Nacional se vea mayormente afectada en el despacho de las causas. Es necesaria una acción urgente como la declaratoria de emergencia a fin de cubrir estas ausencias en forma temporal. Aunque actualmente el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país cuenta con 6 vacantes de jueces titulares, estas plazas laborales aumentarán a 10 el próximo 3 de febrero, cuando cesen en funciones los jueces Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera y Fabián Racines al cumplir con su periodo de designación. Será el cese de funciones de aquellos jueces que tomaron posesión el 3 de febrero del 2021 hasta el 2 de febrero del 2024. Que es procedente que conozca y resuelva la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de los jueces temporales. Para cumplir con este proceso emergente, en un término de 72 horas, la Dirección de Talento Humano deberá elaborar el procedimiento para la designación de conjueces temporales, mientras que las direcciones tanto de Talento Humano como de Gestión Procesal y de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio de la Justicia tendrán un día para remitir los informes técnicos correspondientes. Esta no será la primera vez que la Corte Nacional debe integrarse con magistrados temporales. En diciembre de 2019, luego de evaluar y remover a la mayoría de magistrados, el Consejo de la Judicatura posesionó a 27 con jueces temporales. El proceso en ese entonces tomó 8 meses. Jueces de la Corte Nacional de Justicia. La elección de la nueva autoridad de la Corte Nacional de Justicia permanece bloqueada frente a 2 candidatos que no cesan a sus posiciones. Iván Saquicela y Daniela Camacho son los jueces que aspiran a la presidencia, pero ninguno tiene los votos. Con Daniela Camacho e Iván Saquicela en la carrera por presidir la más alta corte del país y frente a la ausencia de votos suficientes para llegar a estas funciones, en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se hacen cada vez más evidentes las diferencias. Exactamente a qué hace referencia este complot. Lleguemos a un consenso. Usted no tiene que elegir encargar. Y por ahora son 2 posiciones, sin lograr la ansiada reelección. Iván Saquicela quiere jugarse por una prórroga en funciones. Y según el constitucionalista Javier Palacios, este es el camino que manda la norma. La prórroga es el único camino porque no existe norma alguna que me permita encargar a ningún otro juez. Y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por más órgano colegiado, no puede reunirse para por mayoría decidir si le encargan la presidencia a otra persona porque esa competencia no le está dada por el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero al ser un tema jurídico, la diferencia de criterios es casi una constante. Para la aspiración de Daniela Camacho, ella considera que al ser la mejor puntuada y estar en el orden de designación, la sucesión le favorece para asumir la presidencia. Coincide con ella el jurista Germánico Maya. Al juez o a la jueza que tenga mayor antigüedad. Es así, le correspondería a la doctora Daniela Camacho. La sucesión entonces es el único camino. Por el momento, claro. Por el momento, sí. Hasta que se elijan, creo yo, los nuevos jueces del concurso. 2 posiciones divergentes, 2 candidaturas irreconciliables y una Corte Nacional de Justicia que no encuentra salida.
Del Pleno podría salir la solución, pero no están todos ni son suficientes para inclinar la balanza a favor de uno de los dos. Por ahora, el bloqueo está allí. El Ministerio de Educación dio paso a la tercera fase de retorno a la presencialidad. De esta manera han regresado alrededor de 3.600.000 estudiantes a las aulas a escala nacional. Después de 3 semanas en modalidad no presencial, instituciones educativas del país volvieron a recibir a sus alumnos en la tercera fase de retorno a la presencialidad. Creemos que definitivamente la presencialidad es la mejor forma de educar. Con alegría, padres de familia llevaron a sus hijos a las escuelas y colegios. Tengo entendido que ya van a retomar sus clases normalmente, gracias a las autoridades, gracias a todo el pueblo que está poniendo también de su parte. Y con todo preparado, fueron recibidos por los rectores. La vida de un pueblo, de una ciudad, es la educación. Los alumnos están felices, están contentos porque están aprendiendo, están junto a los suyos, junto a sus amigos. Según el Ministerio de Educación, 3.900 instituciones educativas a nivel nacional regresaron a las aulas este lunes. Es así que con esta tercera fase han regresado a la presencialidad alrededor de 3.600.000 estudiantes del país. La notificación de retorno a la presencialidad por parte de cada distrito llegó el día viernes 26. Algunos planteles educativos de la costa se han acogido a la modalidad híbrida, pues aún hay preocupación por parte de algunos padres de familia. La modalidad híbrida es el trabajo de las mismas horas de clase que tenemos en la mañana. En ese mismo momento se conectan los alumnos virtuales, que son que los padres han pedido sus clases por A o B con motivo. Sin embargo, rectores afirman que el tiempo en virtualidad les permitió fortalecer sus medidas de seguridad al interior y al exterior de sus instituciones. Tenemos un circuito cerrado, cámaras en todos los salones. Así el sector educativo retorna de a poco a sus actividades habituales. Seguimos y se le acaba el tiempo al gobierno para conseguir los votos en la Asamblea y que su intención de incrementar el IVA se concrete. Las bancadas más grandes no están dispuestas a ceder mientras sea ese impuesto el que se debe incrementar. Ponerle un tiempo de duración al incremento del IVA y que a partir de 2026 este impuesto sea del 13% no le sirvió al gobierno para encontrar el apoyo en los otros partidos políticos al proyecto de ley económico urgente para financiar el conflicto armado interno. Las dos bancadas más grandes, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, mantienen su posición firme. No le darán los votos mientras esté el IVA en ese proyecto de ley. El IVA no estamos de acuerdo, lo consideramos un impuesto regresivo, como cualquier otro impuesto que se puede utilizar para cualquier cosa, y ahí nuestra posición ha sido pedirle al gobierno de manera frontal que por favor se tomen otro tipo de medidas para no perjudicar en un impuesto regresivo, sobre todo a la gente más pobre. Este proyecto pasó el primer debate, pero si llega al segundo, con el alza del IVA, la Revolución Ciudadana dice que buscará que se trate un informe de minoría, que ellos ya lo tienen preparado, y que propone el incremento, por ejemplo, del ISD y un impuesto a las utilidades de la banca. Estamos en contra de alzar el IVA, que significa quitarle dinero a la gente que menos tiene. Lo que tenemos que hacer es aumentar los impuestos a los que más tienen en este país, a la banca, a las grandes empresas. Al parecer, en Construye esta ley ya podría encontrar los votos. El asambleísta Jorge Peñafiel dice que para esto tienen una condición. Siempre y cuando esto sea transparente. Y si es que es para la seguridad, pues entonces definirlo para la seguridad. Si no es para la seguridad, entonces decir que no es para la seguridad, es para estabilizar la economía, las condiciones de la economía, y pues por ende ahí podrían obtener nuestro apoyo. En las bancadas independientes y de Avanza, el gobierno también ya logra su respaldo. Yo creo que 1 año y medio, 2 años sería absolutamente para nosotros muy claro en que sí podemos contrarrestar el tema del crimen organizado. El segundo debate de este proyecto económico urgente está previsto para la primera semana de febrero. Con 8 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para el ahorro y la monetización. En este primer texto se elimina la necesidad de que exista una sentencia ejecutoriada para que el Estado recupere los bienes de origen ilícito.
El cuarto proyecto de ley económica urgente del presidente Daniel Noboa sobre la extinción de dominio pasó el segundo filtro en Asamblea. Con 8 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate. Entre los principales cambios, esta norma establece que para que se haga efectiva la extinción de dominio y los activos o bienes pasen a nombre del Estado, ya no será necesario que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Hay que entender que es un proceso independiente del proceso penal. El proceso penal persigue a la persona o al delincuente, el proceso de extinción de dominio persigue a los bienes que están injustificados o son producto de la delincuencia. Entonces nosotros vamos en contra de los bienes para que esos bienes pasen a favor del Estado. Es independiente del proceso penal. Este primer informe además recoge lo propuesto por la fiscal Diana Salazar en su comparecencia, que al proceso de investigación de patrimonio se incorpore una nueva etapa y esta durará 6 meses. Y esa cuarta etapa ya está dentro de la indagación previa donde pueden fortalecer, armar un expediente robusto y que ya queda los 6 meses en la investigación patrimonial. Este proyecto de ley para el ahorro y la monetización reforma la ley de contratación pública, le otorga nuevas facultades a la UAFE y al CERCOP y también crea comités ciudadanos para que den seguimiento a la adjudicación de contratos. Hay mucha complicación en la contratación pública y ahí se presta también para actos de corrupción y también para actos de persecuciones. El voto en contra vino de la Revolución Ciudadana, al no estar de acuerdo con que la extinción de dominio se dé sin sentencia ejecutoriada. Si bien es cierto, estamos de acuerdo con la extinción de dominio de los bienes fruto del narcotráfico. El informe será enviado a la presidencia de la Asamblea y posterior a ello irá al primer debate en el Pleno. La Corte Constitucional todavía debe emitir un último dictamen respecto a las 4 preguntas para la consulta popular. Una vez que esto esté listo, el CNE tiene hasta 70 días para que los ecuatorianos vayamos a las urnas. Sin embargo, allí hay preocupación por la falta de presupuesto. Todavía hay deudas pendientes del proceso pasado. A la Corte Constitucional aún le queda un dictamen pendiente respecto de 4 preguntas de la consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa. Los 4 temas que han sido señalados: extradición, contratación por horas, el arbitraje comercial internacional y las judicaturas constitucionales especializadas, requerirán un segundo momento de control, para lo cual la Corte Constitucional tiene 20 días para realizar ese control a partir de que abocan conocimiento los jueces de la Corte Constitucional. El constitucionalista Jorge Benavides explica además que el presidente podría solicitar la aclaración del dictamen de vía que emitió la Corte sobre las 9 preguntas del segundo paquete, pues a diferencia de otros casos, esta vez los altos magistrados no se pronunciaron sobre cuál es el mecanismo que se debe seguir. Una vez que el presidente de la República haga esta aclaración, esta ampliación del dictamen de la Corte Constitucional, es que vuelva a insistir en la presentación de una enmienda constitucional o de una reforma, dependerá de lo que diga la Corte Constitucional. En todo caso, una vez que la Corte emita su último dictamen, el tema pasará a la cancha del Consejo Nacional Electoral. Tenemos 15 días para convocar al proceso electoral como máximo y 60 días para ejecutarlo. Y aunque 60 días no son suficientes para todo lo que implica un proceso electoral, ese plazo se tiene que cumplir, dice Cabrera. Pero lo que más le preocupa es el presupuesto. No es lo mismo que un proceso normal en el que Finanzas nos va realizando las certificaciones presupuestarias cada 3 meses, 4 meses, según cómo avanza el proceso electoral. En este proceso tenemos la necesidad de que nos entreguen las certificaciones presupuestarias en cuanto ya esté oficialmente el tema de la consulta popular. Le genera incertidumbre porque aún hay una deuda de más de $10 millones con proveedores que participaron en el último proceso electoral. Y los proveedores obviamente nos están exigiendo el pago, y si luego les queremos contratar para un nuevo proceso, en algunos casos incluso ya no les interesará. En total, la consulta popular podría costar entre 50 y 60 millones de dólares. Seguimos, amigos. Abogados de Paola Roldán, quien busca la despenalización de la eutanasia en Ecuador, esperan que el Pleno de la Corte Constitucional ponga esta semana en su agenda el tema y emita una resolución. El caso ya lleva en manos de la Corte 5 meses. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad.
El tiempo para Paola Roldán se acorta. Su vida está en riesgo cada vez que intenta deglutir algún pequeño alimento, pues usualmente se atora. Los músculos de su rostro, que son los únicos que funcionan, poco a poco van perdiendo su fuerza. En medio de los dolores físicos y emocionales que provoca la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, Paola está a la espera de que la Corte Constitucional, que tiene en sus manos desde hace 5 meses la demanda que ella y sus abogados presentaron para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que imposibilita la muerte asistida en Ecuador, se pronuncie. Por la situación vulnerable en que se encuentra Paola y por los tiempos cortos que ella tiene, esperamos que esta misma semana la Corte ya ponga en la agenda del Pleno la discusión. En caso de que la Corte admita la demanda, habría al menos 3 caminos. El más óptimo, explica el jurista Farid Simón, sería que la Corte apruebe el derecho a la muerte asistida y a su vez el protocolo que adjuntaron. En la demanda expusieron que la eutanasia solo se aplicaría cuando la persona padezca intenso sufrimiento físico, emocional, cuando la persona declare su consentimiento libre a ejercer su derecho a morir dignamente, cuando haya un diagnóstico médico de enfermedad o lesión grave o incurable y que el procedimiento lo realice un profesional. Pero también hay un camino largo que les preocupa, pues la Corte podría admitir el derecho, pero definir que la Asamblea Nacional emita una ley que regule la eutanasia. La Asamblea es un espacio donde hay muchos intereses ideológicos, religiosos expresados, que han demostrado que no son capaces de asumir desde la perspectiva de un Estado laico ciertas regulaciones. Simón además rechaza los mensajes que ha recibido Paola de personas que opinan diferente y que la han llamado a suicidarse sin buscar despenalizar la eutanasia. Ella no puede suicidarse, requeriría que alguien le asista. La asistencia al suicidio es un delito. El tema es un derecho como cualquier otro derecho que las personas tenemos. Señala que es un caso duro pero necesario en un país laico que debe reconocer derechos. Y que la vida no solamente es poder respirar, la vida también tiene que ver con elementos mínimos de dignidad. Y por ello piden celeridad a los altos magistrados constitucionales. Otro tema en Carchi: luego de 4 días de intenso trabajo, las brigadas contra incendios lograron controlar el fuego en la Reserva Ecológica El Ángel. El Cantón Espejo fue declarado en emergencia para atender a las brigadas que se mantienen todavía en el sitio para verificar la liquidación total. Declarar en emergencia. A pocas horas de declarar en emergencia el Cantón Espejo, el incendio fue controlado con un informe preliminar de 794 hectáreas consumidas por el fuego durante los 4 días. Sin embargo, aún se evalúa la zona para evitar nuevos conatos que reactiven las flamas. Se encuentra ya confinado el incendio, no existe riesgos de mayor propagación y lo que se encuentra ahorita es el personal es monitoreando en el sector por posibles reiniciones que se puedan dar. Para este martes 30 de enero se realizará un sobrevuelo que permita confirmar la liquidación del incendio en su totalidad. Mientras tanto, las brigadas contra incendios forestales permanecen en el sitio para realizar una inspección y determinar puntos calientes. Hemos movilizado el personal municipal para el abastecimiento de alimentos diarios para todos los bomberos y los comunitarios que nos están ayudando a sofocar este incendio. Hemos traído un poco de aguas, hemos traído también un poco de lo que es avíos, alimentos para la gente que está apoyando acá. Pese a las limitaciones, varios voluntarios se sumaron a la tarea de los bomberos de diferentes provincias del país, que acudieron al llamado de emergencia hasta cerrarle el paso a las flamas, que consumieron todo lo que encontraron a su paso. Son muchas hectáreas quemadas. Lastimosamente la flora y fauna se ha visto afectada de la zona de amortiguamiento y también parte de la Reserva Ecológica El Ángel. El apoyo ciudadano no se hizo esperar con la dotación de bebidas hidratantes, frutas y alimentos en general para el personal que combatió el fuego por más de 80 horas en su afán de proteger a la naturaleza.